¿Y si te dijera que la relación entre la ciencia y la creencia en Dios no es tan sencilla como parece? A menudo se nos presenta un escenario de confrontación entre la fe y la razón, donde los científicos y los creyentes ocupan lados opuestos de una batalla interminable. Sin embargo, lo que pocos mexicanos saben sobre este tema es que muchos científicos ven la creación y la existencia de Dios no como un conflicto, sino como una danza compleja de descubrimiento. En 2022, un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que aproximadamente el 77% de los mexicanos se identifican como católicos, y en este contexto, la ciencia y la religión pueden parecer mundos separados. Pero, ¿y si en realidad están más entrelazados de lo que pensamos? Regresando a 1930, en medio de la Revolución Mexicana, un grupo de científicos y filósofos se reunía para discutir el papel de la ciencia en la sociedad. Este evento fue crucial, ya que marcó un cambio en la forma en que se percibía la ciencia en México. Aunque la historia nos muestra un conflicto, cada vez más voces emergen para señalar que la ciencia puede ofrecer respuestas a preguntas que antes eran consideradas exclusivamente religiosas. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible que un científico, al investigar el origen del universo, pueda reconocer la existencia de un creador? La base de esta conexión reside en la idea de que la ciencia busca entender el cómo de las cosas, mientras que la religión a menudo busca responder al por qué. Esta distinción es vital. Por ejemplo, el reconocido astrofísico mexicano José de Jesús González, en una entrevista, afirmó: "La ciencia no puede negar la existencia de Dios, simplemente está buscando comprender las leyes que Él estableció". Aquí, el científico no solo busca comprender el universo, sino que también se siente atraído a explorar la posibilidad de un creador detrás de esas leyes. Mientras tanto, el 2020 fue un año marcado por la pandemia de COVID-19, y muchos se volvieron hacia la ciencia en busca de respuestas. En este tiempo, la fe y la ciencia coexistieron en la vida de millones. Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México encontró que el 65% de los encuestados consideraba que la ciencia y la fe podían coexistir. Esta revelación invita a una reflexión profunda sobre cómo la crisis sanitaria trajo a la luz la interacción entre ambas esferas. ¿Acaso la respuesta inesperada de los científicos sobre la creación puede encontrarse en la forma en que enfrentamos nuestras crisis? Un ejemplo emblemático es el trabajo del biólogo evolutivo Francisco J. Ayala, quien, a pesar de ser un ferviente defensor de la teoría de la evolución, también sostiene que la evolución no excluye la existencia de Dios. La evolución es un proceso que puede ser visto como parte del plan divino, dice Ayala, sugiriendo que la creación y la evolución no son mutuamente excluyentes, sino que pueden ser vistas como parte de un mismo relato. Esta perspectiva abre la puerta a una comprensión más rica del mundo que nos rodea. Ahora bien, en un mundo donde la información abunda, es fácil caer en la trampa de la polarización. La narrativa de que la ciencia y la religión están en constante guerra simplifica una realidad mucho más matizada. La verdad es que muchos científicos se sienten impulsados por un sentido de asombro, que a menudo se traduce en una búsqueda espiritual. Este asombro es palpable en las palabras de la astrofísica mexicana Gabriela González, quien ha llevado la ciencia a un público más amplio. La ciencia me hizo más religiosa, confiesa, sugiriendo que su comprensión del universo la ha acercado a una visión más espiritual de la vida. Por otro lado, el sociólogo y filósofo de la ciencia, Mario Molina, también señala que las preguntas sobre el origen del universo y la vida no son solo científicas, sino profundamente filosóficas y espirituales. La ciencia puede responder a muchas preguntas, pero el sentido de la vida va más allá de las pruebas empíricas, explica. En este sentido, la ciencia se convierte en una herramienta que complementa la búsqueda espiritual, en lugar de competir con ella. A medida que exploramos esta relación, es importante señalar que la comunidad científica no es monolítica. Existen diferentes perspectivas y creencias entre los científicos. Sin embargo,
Un patrón que se repite es el reconocimiento de que la ciencia puede proporcionar un sentido de maravilla y, a su vez, estimular la curiosidad sobre las preguntas más grandes de la existencia. Esto se vuelve evidente cuando observamos a científicos como el físico teórico Michio Kaku, quien ha argumentado que el universo es un lugar asombroso y misterioso, y la ciencia es nuestra mejor herramienta para explorar esos misterios. La pregunta crítica que surge de todo esto es ¿cómo podemos integrar estos dos mundos en nuestra vida cotidiana? En un país donde la religión juega un papel fundamental, es esencial fomentar un diálogo abierto entre la ciencia y la fe. Este no es solo un ejercicio intelectual, sino un camino hacia una comprensión más plena de nuestra existencia. Mientras reflexionamos sobre la relación entre la ciencia y la creencia en Dios, es crucial recordar que ambas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. La ciencia puede ser vista como un camino hacia el descubrimiento, mientras que la fe puede proporcionar un sentido de propósito y conexión. En este sentido, el futuro de la ciencia y la religión podría no ser un campo de batalla, sino un espacio de colaboración y respeto. Así que, ¿qué opinas? ¿Puedes imaginar un mundo en el que la ciencia y la fe trabajen juntas en lugar de separarse? En un momento en que las divisiones parecen ser la norma, tal vez es hora de reimaginar cómo vemos la creación y la existencia. Quizás, en última instancia, tanto la ciencia como la religión buscan lo mismo: comprender la belleza y la complejidad del universo en el que vivimos. Al considerar la posibilidad de que la ciencia y la fe puedan coexistir, es esencial reconocer que esta interacción no es solo teórica, sino que se manifiesta en la vida cotidiana de muchas personas. En México, donde la diversidad de creencias es rica y variada, hay quienes encuentran consuelo en la ciencia al mismo tiempo que abrazan su espiritualidad. Este fenómeno es evidente en comunidades donde se celebran tanto los avances científicos como los rituales religiosos, creando un tejido social donde la curiosidad y la búsqueda de significado se entrelazan. Un ejemplo claro de esta interacción se observa en instituciones educativas, donde se imparten no solo conocimientos científicos, sino también ética y filosofía, formando individuos que pueden cuestionar, explorar y reflexionar. En la Universidad Nacional Autónoma de México se han llevado a cabo foros y debates que invitan a estudiantes y académicos a discutir cómo los descubrimientos científicos pueden dialogar con las creencias tradicionales. Este tipo de iniciativas no solo fomenta el pensamiento crítico, sino que también ayuda a construir puentes entre diferentes mundos de conocimiento. Es interesante notar que, a pesar de las diferencias de perspectiva, muchos científicos encuentran inspiración en textos sagrados y en las enseñanzas de grandes pensadores que han explorado la conexión entre lo divino y lo natural. Por ejemplo, el filósofo y teólogo mexicano Sor Juana Inés de la Cruz, quien vivió en el siglo XVII. Es recordada por su curiosidad intelectual y su deseo de entender la creación. Su famosa frase, «Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos», resuena profundamente en el ámbito científico actual, donde la búsqueda del conocimiento sigue siendo un objetivo noble y necesario. Además, el papel de la tecnología en la ciencia moderna también juega un papel crucial en esta intersección. Con la llegada de nuevas herramientas y métodos de investigación, los científicos pueden explorar el universo de maneras que antes eran inimaginables. Desde el uso de telescopios avanzados que nos permiten observar galaxias distantes, hasta experimentos en laboratorios que simulan las condiciones del Big Bang, cada descubrimiento plantea nuevas preguntas y, a la vez, abre un camino hacia la contemplación espiritual. La astrofísica, por ejemplo, nos enseña sobre la vastedad del cosmos, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en él. Mientras tanto, las redes sociales han permitido que las voces de científicos y creyentes se escuchen de manera más amplia. Hoy en día, es común ver a científicos compartiendo sus reflexiones sobre la fe y la creación en plataformas como Twitter o Instagram, donde sus seguidores pueden interactuar y hacer preguntas.
Esta democratización del conocimiento también ha permitido que personas de diversas creencias se acerquen a la ciencia sin temor, al ver que aquellos que investigan el universo también se hacen preguntas sobre su significado. En este sentido, la ciencia se convierte en un puente que conecta a las personas en un diálogo constructivo. Sin embargo, no todo es sencillo. Existen tensiones y debates que aún persisten. La teoría de la evolución, por ejemplo, ha enfrentado resistencia en algunos sectores que la ven como una amenaza a las creencias religiosas. No obstante, muchos científicos, como el biólogo evolutivo Richard Dawkins, han argumentado que la evolución no necesariamente excluye la existencia de un creador. Este punto de vista se ha ganado espacio en el discurso público, promoviendo una visión más matizada de la relación entre ciencia y religión. La pregunta que nos queda es, ¿cómo podemos continuar esta conversación en un contexto donde las diferencias parecen ser más notables que las similitudes? La clave probablemente reside en cultivar una mentalidad abierta y curiosa. En lugar de ver las creencias de otros como obstáculos, podríamos considerarlas como oportunidades para aprender y expandir nuestra comprensión del mundo. Esta actitud puede ser especialmente poderosa en un país como México, donde la herencia cultural y espiritual es rica y diversa. En este paisaje, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, ya sea a través de la educación, el diálogo o simplemente compartiendo nuestras propias experiencias, podemos contribuir a un ambiente donde la ciencia y la fe no se perciban como fuerzas opuestas, sino como aliados en la búsqueda de la verdad. La historia nos ha enseñado que el miedo y la ignorancia pueden conducir a la división, mientras que la comprensión y el respeto pueden llevar a la colaboración. Así que, ¿qué pasos puedes tomar en tu propia vida para fomentar esta conexión? ¿Cómo puedes abrirte a la posibilidad de que la ciencia y la fe sean dos maneras de explorar el mismo misterio de la existencia? En un momento en el que el mundo parece estar lleno de incertidumbres, tal vez sea hora de adoptar una nueva perspectiva, una que celebre tanto el conocimiento científico como la espiritualidad. Al final del día, tanto los científicos como los creyentes están buscando respuestas a preguntas fundamentales sobre la vida, el universo y nuestro lugar en él. La forma en que elegimos abordar esta búsqueda puede definir no solo nuestra experiencia personal, sino también nuestra sociedad en su conjunto. Después de todo, como dice el dicho, el que busca encuentra. Y tal vez, en nuestra búsqueda conjunta, descubramos una verdad más profunda que nos una a todos. En este contexto de búsqueda y diálogo, es esencial reconocer que el papel de la educación es fundamental para formar una nueva generación que no vea la ciencia y la fe como opuestos, sino como aliados en la búsqueda del conocimiento. Instituciones como la Universidad Autónoma de México han comenzado a implementar programas interdisciplinarios que invitan a estudiantes de ciencias exactas y humanidades a colaborar en proyectos que exploran la intersección entre la ciencia y la espiritualidad. ¿Te imaginas un aula donde se discutan tanto las leyes de la física como las enseñanzas de las tradiciones espirituales? Este enfoque no solo enriquece el aprendizaje, sino que también promueve un ambiente de respeto y entendimiento. A medida que los jóvenes se adentran en estas discusiones, se abre un espacio de reflexión que desafía las narrativas tradicionales. Por ejemplo, el filósofo y científico social José Luis Cebrián ha argumentado que la educación debe ser un vehículo para la curiosidad y la apertura, no para la dogmatización. Esto resuena profundamente en un país donde las tradiciones religiosas son parte del tejido social. La curiosidad se convierte en el hilo que une la ciencia y la fe, permitiendo a los estudiantes cuestionar, explorar y, sobre todo, entender que hay múltiples formas de abordar las grandes preguntas de la existencia. Además, el impacto de la tecnología y las redes sociales ha democratizado el acceso al conocimiento, permitiendo que las voces de aquellos que exploran la relación entre ciencia y religión sean escuchadas por un público más amplio. En plataformas como YouTube se han creado canales que abordan temas de ciencia y espiritualidad, donde científicos y líderes religiosos dialogan sobre sus perspectivas.
Este tipo de intercambios no solo enriquece el entendimiento colectivo, sino que también humaniza a los científicos, mostrándolos como individuos que enfrentan las mismas preguntas existenciales que cualquier persona. Sin embargo, no podemos ignorar que todavía existen desafíos en este camino hacia una reconciliación más profunda entre la ciencia y la fe. Las tensiones persisten en ciertos sectores que se aferran a visiones más rígidas y que ven la ciencia como una amenaza. La resistencia a aceptar teorías científicas como la evolución o la cosmología moderna es un recordatorio de que el miedo a lo desconocido puede llevar a la polarización. Aquí es donde la educación juega un papel crucial, ya que puede brindar herramientas para desmantelar mitos y abrir espacios de diálogo. En este sentido, es importante recordar que la ciencia, en su esencia, es un proceso de descubrimiento continuo. Cada nueva evidencia nos invita a replantear nuestras creencias y a expandir nuestra comprensión del universo. Este fenómeno fue claramente visible durante el avance de la astronomía, donde cada descubrimiento de un nuevo exoplaneta no solo nos habla de la vastedad del cosmos, sino que también nos invita a preguntarnos sobre la posibilidad de vida en otros lugares, lo que inevitablemente lleva a reflexiones sobre el propósito y la creación. Consideremos la figura del físico teórico Alan Guth, quien desarrolló la teoría de la inflación, que busca explicar el origen del universo. Guth ha expresado que la ciencia y la religión pueden coexistir, y de hecho deberían hacerlo, porque ambas están buscando respuestas sobre nuestra existencia. Esta visión sugiere que, aunque los métodos y enfoques puedan diferir, la búsqueda de la verdad es un esfuerzo compartido que trasciende disciplinas. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿qué legado queremos dejar a las futuras generaciones? La respuesta puede estar en fomentar un ambiente donde la ciencia y la fe sean vistas no como adversarias, sino como compañeras en la exploración del misterio humano. Esto no solo tiene implicaciones académicas, sino que también podría enriquecer nuestras comunidades, promoviendo un diálogo que respete las creencias individuales y al mismo tiempo celebre el avance del conocimiento. Al mirar hacia el futuro, es fundamental cultivar un sentido de asombro que nos impulse a seguir explorando. La maravilla que sentimos ante la vastedad del universo, la complejidad de la vida y las preguntas sobre nuestro propósito son experiencias que nos conectan a todos, independientemente de nuestras creencias. La ciencia puede ofrecer respuestas tangibles, mientras que la fe puede proporcionar un sentido de significado y propósito que complementa esas respuestas. Imaginar un mundo donde estas dos esferas coexistan armónicamente no es solo un ejercicio teórico, es una necesidad en un tiempo en que las divisiones parecen ser la norma. Como ciudadanos de este mundo, debemos esforzarnos por encontrar puntos en común que nos unan en lugar de separarnos. La conversación sobre el origen del universo y la existencia de Dios es una que pertenece a todos nosotros, y cada voz cuenta en este diálogo. Así que, ¿cómo puedes contribuir a esta conversación en tu entorno? Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un puente entre diferentes formas de entender la vida. Tal vez puedas comenzar por compartir tus propios pensamientos y experiencias sobre cómo la ciencia y la fe han influido en tu vida. Al abrirte a las historias de los demás y al dialogar con respeto, podemos comenzar a construir un futuro donde la curiosidad y la espiritualidad se entrelacen para enriquecer nuestra experiencia humana. En última instancia, tanto la ciencia como la religión buscan desentrañar lo que significa ser humano en un universo vasto y enigmático. Al abrazar esta dualidad, podemos encontrar un camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La creación, en su forma más pura, es un acto de amor y curiosidad, un recordatorio de que, al final, todos estamos juntos en esta búsqueda de respuestas. Como dice el proverbio, la curiosidad mató al gato, pero la satisfacción lo trajo de vuelta. Y así, en nuestra indagación, tal vez encontremos la paz que buscamos en la intersección de la ciencia y la fe. La búsqueda de respuestas sobre el origen del universo y nuestra existencia es un viaje que nos invita a cuestionar, reflexionar y, sobre todo, a conectar.
En un país como México, donde la diversidad cultural y espiritual es un rico mosaico, esta búsqueda se convierte en una experiencia colectiva que trasciende fronteras. Hoy, más que nunca, es esencial abrir espacios de diálogo donde científicos y creyentes puedan compartir sus perspectivas sin miedo al juicio. Imagina un foro donde se reúnan científicos, teólogos, filósofos y ciudadanos comunes, un lugar donde la curiosidad se celebre y se fomente la reflexión. En estas reuniones no solo se discuten teorías científicas, sino que también se exploran las preguntas más profundas sobre el propósito de la vida y la naturaleza de la existencia. Este tipo de interacción puede transformar nuestra percepción de la ciencia y la religión, ayudando a derribar mitos y prejuicios que han existido durante siglos. En este contexto, es interesante observar cómo la educación formal y la informal pueden desempeñar un papel crucial. Las universidades, como la Universidad Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey, han comenzado a implementar programas que no solo se centran en los aspectos técnicos de la ciencia, sino que también abordan cuestiones éticas y filosóficas. Al fomentar un ambiente en el que los estudiantes puedan explorar tanto la ciencia como la espiritualidad, se les brinda la oportunidad de desarrollar una visión más holística del mundo. ¿No sería maravilloso ver a los futuros líderes de nuestro país equipados con el conocimiento para integrar estas dos esferas en su vida diaria? La tecnología también juega un papel vital en esta conversación. Herramientas como las redes sociales han permitido que personas de diferentes orígenes compartan sus experiencias y conocimientos. El uso de plataformas digitales para discutir temas de ciencia y religión ha democratizado el acceso al conocimiento, permitiendo que las voces de científicos y líderes espirituales lleguen a audiencias más amplias. Estos diálogos en línea no solo enriquecen la comprensión del público, sino que también crean un sentido de comunidad en torno a la búsqueda de la verdad. En este sentido, podemos aprender de figuras como el físico mexicano Mario Molina, quien fue un firme defensor de la ciencia y al mismo tiempo un hombre de profunda fe. Molina es un ejemplo de cómo las dos esferas pueden coexistir y complementarse. Su legado nos recuerda que la ciencia no tiene que ser antagónica a la espiritualidad. Al contrario, la curiosidad científica puede alimentar la fe y viceversa. Esta lección es especialmente relevante en un mundo donde el escepticismo a menudo se impone sobre la apertura. Además, es fundamental reconocer que la ciencia y la religión pueden ofrecer diferentes tipos de respuestas a las mismas preguntas. Mientras que la ciencia busca evidencia y pruebas tangibles, la religión aborda cuestiones existenciales que a menudo no pueden ser medidas o cuantificadas. Esta dicotomía no implica que una deba anular a la otra, más bien sugiere que ambas pueden ofrecer valiosas perspectivas sobre nuestra existencia. ¿Qué pasaría si empezáramos a ver a la ciencia y la religión no como opuestos, sino como dos lentes a través de las cuales podemos entender mejor la complejidad de la vida? El diálogo entre ciencia y religión también puede inspirar cambios en la política y la sociedad. En un momento en el que el mundo enfrenta desafíos globales, como el cambio climático, la desigualdad social y las crisis de salud, es crucial que tanto científicos como líderes religiosos se unan para abordar estos problemas desde una perspectiva colaborativa. La ciencia puede proporcionar los datos y la tecnología para enfrentar estos desafíos, mientras que la ética y la moral ofrecidas por las tradiciones religiosas pueden guiar nuestras decisiones y acciones. Esta colaboración podría resultar en soluciones más integrales y efectivas. Por otro lado, la narrativa de la separación entre ciencia y religión puede perpetuar una cultura de miedo y desconfianza. Los debates sobre la teoría de la evolución o el origen del universo suelen polarizar a la opinión pública, creando divisiones que obstaculizan el progreso. Sin embargo, al abrir espacios de diálogo, podemos fomentar un ambiente en el que se valore la diversidad de opiniones y se reconozca que el conocimiento es un proceso en constante evolución. Un buen ejemplo de esto es la iniciativa de algunos grupos de científicos y teólogos que han comenzado a organizar conferencias y talleres en comunidades.
Estas actividades no solo presentan las últimas investigaciones científicas, sino que también ofrecen un espacio para que los participantes discutan sus creencias y experiencias personales. Este tipo de interacción puede cambiar radicalmente la forma en que se perciben la ciencia y la religión, permitiendo que ambos lados aprendan y crezcan a partir del diálogo. A medida que continuamos explorando esta intersección entre ciencia y fe, es fundamental recordar que, en última instancia, ambas buscan respuestas a preguntas universales. La ciencia nos ayuda a desentrañar los misterios del universo, mientras que la religión nos ofrece un sentido de propósito y pertenencia. En nuestra búsqueda conjunta de conocimiento y significado, podemos encontrar un camino hacia la reconciliación y la colaboración. Así que la próxima vez que te enfrentes a preguntas sobre la existencia de Dios o el origen del universo, recuerda que no estás solo. La curiosidad humana es un motor poderoso que nos impulsa a explorar. Ya sea a través de la ciencia o la espiritualidad, cada uno de nosotros tiene la capacidad de contribuir a esta conversación. ¿Cómo puedes ser parte de este diálogo? ¿Qué pasos puedes tomar para acercar la ciencia y la fe en tu propia vida? Al abordar estas preguntas con apertura y curiosidad, quizás podamos descubrir un camino que no solo enriquezca nuestras vidas individuales, sino que también promueva un sentido de unidad en nuestra sociedad. En última instancia, la búsqueda de la verdad es una travesía compartida. La ciencia y la religión pueden ser vistas como dos caminos que, aunque diferentes, nos llevan hacia un mismo destino: la comprensión profunda de nuestra existencia en este vasto y enigmático universo. Al unir fuerzas, podemos contribuir a un futuro donde la curiosidad y la espiritualidad se entrelacen, brindándonos no solo respuestas, sino también un sentido renovado de asombro y conexión. A medida que avanzamos en este viaje de descubrimiento, es esencial reconocer que la curiosidad y la apertura son las claves para fomentar un diálogo genuino entre la ciencia y la fe. En este contexto, no podemos ignorar el papel crucial que juegan las nuevas generaciones. Los jóvenes de hoy están más expuestos a una variedad de ideas y creencias que sus antepasados, gracias al acceso a la información a través de Internet y las redes sociales. Esta conectividad les permite explorar diferentes perspectivas y desarrollar un enfoque crítico hacia la ciencia y la espiritualidad. Imagina a un grupo de estudiantes en una universidad discutiendo apasionadamente sobre la teoría de la relatividad de Einstein, mientras al mismo tiempo comparten sus experiencias sobre cómo sus creencias religiosas influyen en su comprensión del universo. Este tipo de diálogo es vital, ya que no solo enriquece su aprendizaje, sino que también les permite ver que es posible sostener una conversación profunda sobre los misterios de la existencia sin tener que renunciar a sus convicciones personales. Este entrelazamiento de ciencia y fe puede resultar en un enfoque más holístico, donde los estudiantes no solo se convierten en científicos competentes, sino también en pensadores críticos que comprenden la interconexión de todas las cosas. Además, es importante destacar el impacto de las figuras públicas que abogan por esta reconciliación. Científicos como el cosmólogo mexicano Carlos Frenk, quien ha trabajado en el campo de la cosmología computacional, a menudo se encuentran en la intersección de la ciencia y la espiritualidad. Frenk ha declarado en múltiples ocasiones que la ciencia no está en conflicto con la espiritualidad. De hecho, la ciencia puede profundizar nuestra comprensión del asombro que nos produce el universo. Estas voces son esenciales para desafiar la narrativa de que la ciencia y la religión son incompatibles. El encuentro de estas dos esferas también se refleja en el arte y la cultura. En México, la influencia de la ciencia en la creatividad de artistas ha producido obras que exploran la relación entre la existencia y la divinidad. Pintores y escritores han tomado inspiración de los avances científicos y los han entrelazado con temas espirituales, creando un rico tapiz de expresión que invita a la reflexión. Por ejemplo, la obra de artistas como Rufino Tamayo, que incorpora elementos de la naturaleza y lo cósmico, puede ser vista como un diálogo visual entre lo científico y lo espiritual. A medida que exploramos estas conexiones, es interesante notar que la búsqueda de la verdad no se detiene en el ámbito académico. Las comunidades también juegan un papel fundamental en esta interacción.
Grupos interreligiosos que se reúnen para discutir temas de ciencia y espiritualidad están surgiendo en diferentes partes del país. Estos diálogos no solo fomentan un entendimiento mutuo, sino que también ayudan a construir puentes entre diferentes tradiciones y creencias. ¿No es fascinante pensar que la búsqueda de la verdad puede unir a personas de diferentes antecedentes y perspectivas, creando un espacio seguro para el diálogo y la comprensión? En este sentido, la educación no debe ser vista como un mero proceso de adquisición de conocimientos, sino como una herramienta poderosa para cultivar la empatía y el entendimiento. Los programas que combinan la enseñanza de la ciencia con la filosofía y la ética pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar una visión crítica y reflexiva, permitiéndoles cuestionar y explorar las implicaciones de los descubrimientos científicos en su vida diaria. La clave reside en enseñar a los estudiantes a ver más allá de los datos y las cifras y a considerar el significado más profundo detrás de la ciencia. Al mismo tiempo, es esencial que los educadores se conviertan en modelos a seguir en este proceso. Al compartir sus propias experiencias y reflexiones sobre cómo la ciencia y la fe han influido en sus vidas, pueden inspirar a los estudiantes a abrirse a nuevas ideas y perspectivas. La vulnerabilidad y la honestidad en el aula pueden crear un ambiente donde los jóvenes se sientan cómodos explorando sus propias creencias mientras aprenden sobre el mundo que los rodea. En un mundo donde las divisiones parecen ser la norma, es vital que continuemos promoviendo estas conversaciones. La ciencia y la religión pueden ofrecer respuestas a preguntas fundamentales sobre la vida, la existencia y nuestro lugar en el universo. Al abordar estas cuestiones desde un lugar de respeto y curiosidad, podemos ayudar a construir un futuro más cohesionado y comprensivo. Finalmente, al mirar hacia adelante, es importante recordar que la búsqueda del conocimiento es un viaje compartido. Tanto los científicos como los creyentes están en una búsqueda constante de respuestas, y al unir fuerzas podemos enriquecer nuestra comprensión del universo. La intersección de la ciencia y la fe no solo nos ofrece respuestas, sino que también nos brinda la oportunidad de experimentar un sentido profundo de asombro y conexión con el mundo que nos rodea. Así que, cuando pienses en la relación entre la ciencia y la fe, considera la posibilidad de que estas dos esferas no solo pueden coexistir, sino que pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. Tal vez es una de abrir nuestras mentes y corazones a la idea de que la ciencia y la espiritualidad son dos caminos que, aunque distintos, pueden guiarnos hacia una comprensión más profunda de la creación y de nosotros mismos. En este viaje, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y la forma en que elijamos abordar estas cuestiones puede marcar una diferencia significativa en nuestras propias vidas y en la sociedad en general. Al final del día, tanto la ciencia como la religión buscan desentrañar los misterios de la existencia. Y al hacerlo, nos invitan a todos a ser parte de esta maravillosa exploración.